Especialistas brasileños relacionan la migraña con el dolor en la articulación de la mandíbula con el cráneo. La tracción, el principio físico que movió al mundo. Disbiosis, un desequilibrio de la flora intestinal que puede afectar nuestra salud. Y en esta oportunidad les vamos a presentar una cápsula con un interesante tema al que les recomendamos estar muy atentos. Es un gusto saludarlos nuevamente aquí en Horizonte Iberoamericano, Ciencia y Tecnología, el espacio del ILCE enfocado en información sobre estos temas de la región. Los invitamos a quedarse con nosotros los siguientes 30 minutos para conocer todo lo que les tenemos preparado en esta emisión, en la que participarán Conciencia TV de Venezuela, el Instituto Politécnico Nacional y el sitio de divulgación científica Hablemos Claro. ¡Empezamos! Si alguien padece de jaqueca crónica, además de dificultad y dolor al mover la mandíbula para masticar o bostezar, ambos malestares podrían estar relacionados, según indica un estudio realizado por científicos brasileños. Veamos la siguiente nota al respecto. Se sabe que, de alguna forma, la migraña está relacionada con los dolores en los músculos de la masticación, pero hasta ahora se establecía una relación con el trastorno de la disfunción temporomandibular, DTM, que ocurre en la articulación de la mandíbula con el cráneo, independientemente de la frecuencia de la migraña. En un estudio publicado recientemente, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, describen que cuanto más frecuente es la migraña, más severos son los síntomas de la DTM, tales como dificultades de masticación y tensión en la articulación temporomandibular. Nuestro estudio mostró que un paciente con jaqueca crónica, la que acomete durante 15 días o más por un mes, tiene el triple de posibilidades de padecer síntomas más severos de DTM si se lo compara con pacientes con jaqueca episódica, dijo Lidiane Florencio, autora del estudio de la Asociación de los Aspectos Clínicos, Funcionales y de Neuroimágenes en Mujeres con Jaqueca. Estos datos fueron publicados en el Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. En dicho estudio se evaluó a 84 mujeres en la franja de los 30 años. De ese total, 21 padecían jaqueca crónica, en tanto que 32 tenían jaqueca episódica y otras 32 no tenían. Se observaron tasas de prevalencia de signos y síntomas de DTM en el 54% de las mujeres sin migraña, en el 80% de las mujeres con migraña episódica y en el 100% de las que padecían migraña crónica. Para Florencio, la justificación de la asociación entre la frecuencia de la migraña y la severidad de la DTM puede residir en los niveles más elevados de sensibilización de esos pacientes. La repetición de casos de migraña puede amplificar la sensibilización ante el dolor. Nuestra hipótesis indica que la migraña actúa como un factor de predisposición a padecer DTM. Por otra parte, puede considerarse que la DTM es un factor de potencial perpetuación de la migraña, ya que actúa como una entrada nociceptiva, es decir, de recepción de estímulos aversivos constante, que contribuye a mantener la sensibilización central y los procesamientos anormales del dolor, explicó la especialista. Cuando un paciente tiene jaqueca, son mayores las posibilidades de que presente signos y síntomas de DTM, pero lo contrario no es verdadero. Hay casos de pacientes con DTM severa que no exhiben ningún cuadro de migraña, dijo Débora Grossi, supervisora de estudio y coordinadora del proyecto temático. No obstante, los investigadores estiman que aunque la DTM no constituye la causa de la migraña, puede facilitar efectivamente la frecuencia y la severidad de una nueva crisis. Tanto la migraña como la DTM tienen mecanismos patológicos muy parecidos. La migraña es una condición que afecta al 15% de la población en general, y de ese porcentaje, el 2.5% tiene una progresión hacia la forma crónica. La DTM posee causas multifactoriales, tales como el estrés y la sobrecarga muscular. Es un conjunto de signos y síntomas. El paciente puede notar signos y síntomas articulares, tales como dolores en las articulaciones, disminución de los movimientos de la mandíbula y crujidos, y puede presentar también un cuadro de dolor y cansancio muscular o irradiación del dolor sobre la musculatura del rostro y del cuello. Frente a estos resultados, los investigadores alegan que los pacientes con migraña deben someterse a exámenes clínicos de signos y síntomas de la DTM.
Los datos recabados muestran que la relación con la DTM, aunque existe, es menor en quienes padecen pocas crisis de migraña o migraña episódica. Esta información por sí sola debería llevar a una modificación de la forma de evaluar a esos pacientes. Si quienes padecen migraña tienden a sufrir DTM más severa, entonces los profesionales de la salud deben realizar análisis en los pacientes con migraña si presentan síntomas de DTM, puntualizó Grossi. Algo que tienen en común los vehículos y medios de transporte terrestres desde la antigüedad es que se mueven gracias a la tracción. Veamos cómo funciona este principio en la siguiente cápsula de Conciencia TV de Venezuela. Les presento al primer transporte de la humanidad. Sí, la madre. Y es que un transporte es aquello con lo cual se traslada algo de un punto A un punto B. Todas las civilizaciones han requerido trasladar materiales, herramientas, alimentos, personas. Pero levantar y trasladar no lo es todo. Se requiere de la tracción para movilizar una carga. La tracción es el esfuerzo interno al que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo. Si la fuerza de tracción es mayor que la inercia, el cuerpo será arrastrado. Dos objetos técnicos permitieron resolver este problema: el trineo y el carro o carretilla, los cuales son impulsados por animales y hasta por seres humanos. La génesis del trineo aparece asociada a la del bote, pues ambos objetos tienen en común estar diseñados para deslizarse. En Mesopotamia fue adaptado un tipo de trineo arrastrado por bueyes y dotado de guías muy recurvadas. Para superar las dificultades del terreno, se utilizaban rodillos para mover cargas pesadas. Con el tiempo, se comenzó a combinar el rodillo y el trineo. Pronto, hombres y mujeres descubrirían que los rodillos que habían cargado varias veces el peso comenzaban a mostrar surcos a causa del uso. Cuanto más profundos eran los surcos, los trineos avanzaban más distancia antes de ser reemplazados. Esto llevó a que los rodillos fueran sustituidos por ruedas. Pero deducir la invención de la rueda como una sección del rodillo no es exacto, pues la rueda ya era conocida. En realidad, fueron artesanas y artesanos los primeros en utilizar la rueda. Todas las grandes culturas antiguas tuvieron aproximaciones y desarrollos de la rueda, bien sea como herramienta o como figura geométrica, antes de incorporarla a los medios de transporte. Soy la doctora Nimbe Torres y Torres del Departamento de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. El día de hoy vamos a tomar un tema que es muy importante, el concepto de alimentos funcionales. Déjeme decirle que ya desde hace muchos años, hace 2500 años, el padre de la medicina, Hipócrates, hizo una declaración muy importante. Deja que los alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean los alimentos. Sin embargo, esta declaración tan importante cayó a la oscuridad alrededor del siglo XIX, cuando llegaron los medicamentos y entonces el concepto de alimento cayó a la oscuridad. Posteriormente, ya en los años posteriores, empezamos a ver la funcionalidad de los nutrimentos, pero también empezaron a ver otros problemas de nutrición, como era la desnutrición, la mala nutrición, los problemas de obesidad. Sin embargo, alrededor de 1980 empiezan Japón como país a ver que los costos en salud son tan grandes y vuelven a retomar el estudio de los alimentos como un alimento que puede controlar o prevenir el desarrollo de algunas enfermedades. Entonces se crea el concepto de alimento funcional o alimentos que son específicos para el control de algunas enfermedades. En Japón se le denominó Hoshu, que son alimentos específicos para una enfermedad. Entonces vamos a ver cuál es el concepto de alimento funcional. Aunque no existe una
definición universal, les voy a tomar unas definiciones tomadas por la American Dietetic Association, Japón, Europa y Canadá, en el que dice que un alimento funcional es aquel que además de su valor nutricio, tiene un efecto benéfico para la salud. Sin embargo, hay cierta confusión. Algunos investigadores dicen que todos los alimentos funcionales, pero vamos a ver ahorita un claro ejemplo para diferenciar qué es un alimento indispensable y qué es un alimento funcional. Un alimento indispensable es aquel que si nosotros no lo consumimos, como es el caso de la vitamina C, nos puede ocasionar una enfermedad, inclusive en estados más graves la muerte. Sin embargo, un alimento funcional es aquel que lo podemos o no lo podemos comer. Sin embargo, hay suficiente evidencia científica que nos indica que este alimento tiene un beneficio para la salud. Hay una lista aproximadamente de 300 alimentos aprobados por la Comisión Europea y por Japón, en el cual se ha demostrado que los alimentos puedan hacer la declaración que tienen un beneficio para la salud. Aquí tenemos el caso de los ácidos grasos omega 3, también tenemos la soya, tenemos la avena, diferentes alimentos que hay suficiente evidencia tanto a nivel de laboratorio, en estudios en animales, pero también en estudios muy importantemente en humanos. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que un alimento es funcional? Entonces, tenemos que hacer estudios in vitro, estudios en animales, estudios clínicos controlados. Es muy importante para que yo pueda dar una evidencia científica adecuada de que un alimento tiene un beneficio para la salud. Y pues es muy importante que se cumplan estos 3 criterios para saber cuál es el compuesto del alimento que tiene un beneficio. También ver en los últimos años en la nueva área de la nutrición, que es la nutrigenómica, nos ayuda mucho para conocer los mecanismos de acción. Ahora ya sabemos qué puede hacer cuando yo consumo un alimento o un nutrimento, qué genes se pueden regular, qué pasa en el hígado, qué pasa en los diferentes órganos o tejidos de los animales, y con esto poder pasar a los estudios clínicos controlados en humanos. Para concluir, quisiera añadir que es muy importante que exista evidencia científica en los estudios en humanos que sean controlados, clínicos, aleatorizados, doble ciego, para tener una evidencia científica de que un alimento es funcional y que tiene un beneficio para la salud. Y que hay que hacer énfasis en la evidencia científica y no en la publicidad. Una de las principales causas de rechazo de la declaración de un alimento funcional es que no hay una evidencia científica, hay una descripción no clara de lo que es el alimento funcional y además hay una carencia de una buena evidencia científica. Muchas gracias. La disbiosis es un desequilibrio de la flora intestinal y un factor que se asocia a través de varias enfermedades. Veamos la siguiente nota a continuación. Disbiosis es el desbalance de la microbiota intestinal. El síntoma general es inflamación. Tenemos en todo nuestro cuerpo, pero en especial en el aparato digestivo, un grupo de bacterias buenas que trabajan para nuestra salud. De hecho, ejercen funciones que nosotros, por nuestro propio organismo, no podríamos hacer. No es exclusivo del aparato digestivo, hay microbiota en nuestra piel, en el útero de la mujer o en el canal vaginal de la mujer, en la boca, el aparato respiratorio. Y cuando esas bacterias se desbalancean, hablamos de disbiosis, ya sea por pérdida o por sobrecrecimiento de bacterias que no forman parte de nuestra flora, como lo conoce la gente. Eso es disbiosis, desbalance de la microbiota. La microbiota tiene 3 funciones básicas, pero se están descubriendo muchas más. Una función básica es protección. Es una barrera de defensa contra gérmenes malos del medio.
Otra es nutrición, nos ayuda a digerir y a formar alimentos y nutrientes que nosotros no podríamos de manera autónoma. Y la tercera es una función trófica, nos ayuda a crecer o al desarrollo adecuado de los órganos. Pero conforme avanza la ciencia, pues se han encontrado funciones específicas. En el aparato digestivo, por ejemplo, tiene mucha importancia en la función motora, en el movimiento del aparato digestivo. Por eso cuando hay un desbalance en la microbiota, encontramos pacientes o con diarreas o con estreñimiento, porque el movimiento intestinal, entre otras cosas, no es adecuado. Y como esas muchas más que se están encontrando. El síntoma general es inflamación, pero no en el concepto como el paciente la entiende. También en el concepto como el paciente la entiende, inflamación abdominal. Pero inflamación es lo que nosotros podemos detectar como tejidos enrojecidos. En el cuerpo humano hay muchos fenómenos de inflamación que no se detectan tan fácilmente. Cuando nuestro corazón se inflama o nuestras arterias se inflaman, pues no dejan pasar adecuadamente la sangre o se empiezan a acumular placas de sustancias que no son adecuadas para nuestra salud y se manifiesta como aterosclerosis. O en nuestro hígado, por ejemplo, cuando se inflama nuestro hígado, la reacción normal es que el tejido inflamado se sustituya por tejido de cicatrización y da pie a la cirrosis. Bueno, en el aparato digestivo los síntomas más comunes de inflamación pues son la distensión abdominal, el gas, las evacuaciones anormales, diarrea o estreñimiento. Pero hay que abrir un poquito la mente y pensar en la inflamación como muchos otros síntomas, incluso fuera del aparato digestivo. La mejor forma de prevención que está a nuestro alcance hasta el momento es establecer en nuestra vida buenos hábitos, no solamente plato del buen comer, sino también en horarios de alimentación. También hablamos de ejercicio, porque el ejercicio también, además de que mueve nuestro cuerpo, mueve nuestro intestino. Hidratación adecuada. Recordar que nuestras bacterias comen y una de las fuentes importantes, que por cierto se llaman prebióticos, pues es la fibra. Y la fibra nos ayuda a desalojar muchas cosas de nuestro intestino, pero no solita, requiere hidratación. Evitar prácticas que, pues si bien son sencillas y muy cotidianas, no necesariamente son buenas, ¿verdad? Largos periodos de ayuno, cargas fuertes de carbohidratos, dietas muy altas en proteínas, muy bajas en fibra, no fumar, consumir alcohol con mucha moderación, lo que nos hace daño a nosotros, les hace daño a nuestras bacterias, y no automedicarse. Eso es básico, ¿no? Una de las cosas que más alteran la microbiota intestinal es el uso de antibióticos, pero no solo eso. Medicamentos para el tratamiento de la gastritis reducen el ácido gástrico, son medicamentos muy seguros, nos han ayudado mucho por muchos años, pero tenemos esa tendencia a que lo que sirve lo sobreusamos para cosas que no están indicadas. Evitan un mecanismo de defensa para las bacterias, entonces dejamos pasar bacterias malas y afectamos a nuestras bacterias buenas. Entonces, una proporción de pacientes que toman crónicamente los medicamentos tienen disbiosis. Pacientes que están en tratamiento de quimioterapia también desbalancean su flora y hay que a veces ayudarlos a repletarla. La microbiota que nosotros tenemos es la que le vamos a dar a nuestros hijos. Una buena microbiota le entregará mejores condiciones de salud a nuestros descendientes, como una mala microbiota le propiciará factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades. Un adulto promedio carga en su cuerpo más o menos 1,5 kilos de bacterias, en su piel, en su boca, en su aparato digestivo, en todos lados. Bacterias buenas, que además ahí deben estar. Y a ese conjunto de bacterias se le está dando ahorita el trato de un órgano adicional a nuestro cuerpo, como si fuera un órgano accesorio. Y luego vamos más allá. Nosotros estamos compuestos por genes. Y nuestros genes lo que hacen es construyen o codifican las proteínas que van a formar después nuestra piel, nuestros órganos, nuestras funciones. Cuando nos damos cuenta de que la microbiota es tan importante y que también tiene sus propios genes, en conjunto se llama microbioma intestinal. El microbioma es el conjunto de genes humanos, genes bacterianos, cuya función coordinada dan buen efecto, dan salud para nosotros y a nuestra descendencia. Aquí no estamos realmente tratando de pensar en la disbiosis como una enfermedad. Es una condición que se asocia a varias enfermedades. Decirle a las personas ahorita, sal y compra un probiótico en la farmacia para que te cure tus problemas de salud, no es correcto. Aquí hay que pensar más bien en medidas generales. Y lo que nos interesa es que tanto pacientes como médicos pensemos en la disbiosis como un concepto que hay que tomar en cuenta para el tratamiento de muchos trastornos.
Cuidar la microbiota es tan importante como cuidar un órgano más de nuestro cuerpo humano. Es así como yo lo vería. Es tan importante como cuidar nuestros riñones o nuestro hígado. Si nosotros respetamos a nuestra microbiota, estamos garantizando un estado de equilibrio. Invito a todo el auditorio a que vea los programas de Conversus TV, La Buena Vida, El Comer Bien, el programa sobre probióticos. La Buena Vida, el placer de la salud. De lo que se trata es de un desarrollo que partió de una fórmula teórica y cuya aplicación tiene que ver con el desplazamiento de líquidos no necesariamente newtonianos en ductos movidos por otros líquidos de menor viscosidad. Esa es la gracia que tiene el asunto. Y como ya te habrán dicho, entre otras posibles aplicaciones, esto podría utilizarse para extraer petróleo en lo que se llama la extracción terciaria, es decir, para yacimientos que estuvieran bastante desgastados ya, lo que queda en la roca, que es difícil de sacar, si uno hiciera lo que nosotros decimos, pensamos que podría sacarlo y que sería una cosa buena, pero no es solamente para petróleo, insisto en eso porque pudiera ser, por ejemplo, para desbloquear arterias o para alguna otra aplicación en riñón, por ejemplo. Los líquidos en general no son newtonianos, esto quiere decir que cuando se les somete a un esfuerzo cortante no responden linealmente con el flujo, no es linealmente proporcional al esfuerzo cortante, sino que tiene una dependencia en la propia viscosidad. Eso se le llama líquidos no newtonianos, los que no son directamente proporcionales. Y estos líquidos tienen una componente elástica y una componente viscosa o de rozamiento. Entonces, lo que sucede es que si uno logra entrar en resonancia con la frecuencia natural del líquido de mayor viscosidad, entonces se produce un movimiento natural. Voy a tratar de explicar con brevedad a qué me refiero con resonancia y voy a poner un ejemplo que a mí me gusta porque me recuerda a mi niñez, pero seguro que a mucha gente le resultará familiar. A mí me gusta mucho el jugo de naranja, pero soy muy latoso con la pulpa. Entonces yo recuerdo que mi mamá solía colarme el jugo de naranja. Y claro, cuando ponía un colador, pues llegaba un momento en que empezaba a fluir el jugo, pero de repente como que medio se tapaba. Y entonces, ¿qué hacía mi mamá? Pues le daba golpecitos. Esos son, digamos, incrementos en la presión que recibe el fluido que voy a desplazar, ¿correcto? En el caso del jugo de naranja, lo que desplaza es el aire es lo que va a empujar al jugo de naranja y se empuja por los golpecitos. Lo que nosotros encontramos es que si los golpecitos son rítmicos y a una determinada frecuencia, el fluido entra en resonancia y entonces pasa más rápido. Yo soy Diego Cortés y trabajo como investigador titular A en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Yo, a diferencia de muchos colegas, nunca sentí el llamado por la ciencia. Yo escogí ser científico casi por accidente. Y una vez que entré en la carrera, pues encontré un mundo completamente distinto, nuevo, de lo que nunca me habían explicado antes en la prepa, y descubrí lo que es realmente la biología, lo bonito que es analizar y entender
el mundo que nos rodea desde una perspectiva evolutiva, desde una perspectiva biológica, y entendernos a nosotros mismos también desde una perspectiva que nos ponga en un contexto biológico, que no somos un ser exclusivo, único, maravilloso y perfecto, sino que estamos llenos de defectos, y esos defectos los compartimos con otros animales, y eso es lo que nos explica los hallazgos que hayamos logrado, ¿no? Eso es a mí lo que más me encanta de la biología. Mi línea de investigación se enfoca principalmente al sexo. Yo trabajo sobre sexo, cómo aparece la sexualidad, específicamente cómo aparecen los cromosomas sexuales en los diferentes animales, digamos. Entonces trabajo con reptiles, trabajo con aves y trabajo con mamíferos. Entonces la idea es entender cómo a partir de los cromosomas sexuales tenemos hembras, tenemos machos, ¿no? Tenemos mujeres y tenemos hombres. ¿Y qué hace la diferencia entre ellos? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, en el ser humano, sabemos que las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Y este cromosoma Y es una degeneración de lo que era antes un cromosoma X. Entonces hay algo en el cromosoma Y es justamente el gen SRY, lo que hace el cambio de programa y que desencadena que haya hombres. Entonces, en algún momento del desarrollo embrionario, como a la semana número 9, este gen se enciende. Y la sola actividad de este gen, un simple gen, es suficiente para detener el programa de desarrollo de hembras, de mujeres, y lanzar el desarrollo de machos y de hombres. Lo que hacen es detienen el desarrollo de ovarios y fomenta el desarrollo de testículos. Y una vez que tienes las gónadas diferenciadas, el resto lo hacen las hormonas, ¿no? O sea, mi trabajo consiste en analizar los diferentes genes que están en los cromosomas sexuales, de estos cromosomas degenerados, ¿no? Como el cromosoma Y en mamíferos, y tratar de entender cuál es la función de estos genes, para qué más sirven. Y pareciera, hay una indicación, que los cromosomas degenerados están asociados con una mortalidad temprana de los individuos que los portan. En este caso, podemos hablar, por ejemplo, de la población humana. Es sabido por todo el mundo que las mujeres viven entre 5 y 10 años más que los hombres en promedio. Pero eso es cierto en cualquier mamífero. Todos los mamíferos tienen cromosomas X y cromosomas Y. Y los machos, que son los que tienen este cromosoma Y degenerado, se mueren siempre antes que las hembras. Mis proyectos benefician a la sociedad en 2 puntos principales. El primero tiene que ver con los genes que están más conservados en los cromosomas Y o Y de los mamíferos, que son los más importantes, digamos, en espermatogénesis, la producción de espermatozoides y la fertilidad de los hombres. Entonces podemos diseñar moléculas que inhiban la función de estos genes, que eventualmente inhiban la fertilidad y así tener anticonceptivos masculinos. Pero en general las mujeres van a ser al final de los tiempos, digamos, mucho más frecuentes que los hombres. Y sin embargo, eso debería saberse e impactar directamente en nuestras sociedades, no para que las mujeres controlen el mundo, sino por lo menos para que se equilibren las cosas entre ambos sexos y que todos tengamos los mismos accesos y las mismas oportunidades. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Horizonte Iberoamericano, Ciencia y Tecnología. Suscríbanse al canal ILCE TV, donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Síganos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla, o envíennos sus comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Los invitamos a que nos vean en el próximo programa. Se despide de ustedes Hani Rocha. Hasta la próxima.